Épale, ¿qué más? Bueno, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo video y vamos a hablar de planificación estratégica, de estrategia, de aquellas cosas que son importantes tener en cuenta para el proceso de la elaboración de políticas públicas, de la gestión pública, haciendo particular énfasis en eso, en la estrategia, en qué implica ello, en la gestión de las interacciones, en los efectos y consecuencias a lo mejor no anticipadas, en todo el tema, además particularmente importante del mapeo de los stakeholders, del mapeo y la ubicación de los distintos actores que pueden tener incidencia en la labor y el proyecto que se está realizando. En primer lugar, ¿qué es la estrategia? La estrategia es un curso general de acción. Es el proceso que te permite asociar dos situaciones. Es aquel proceso en el que, se define una visión y se piensan, se definen, se planifican los distintos caminos para alcanzarla. En general, la estrategia lo que procura es reducir la incertidumbre a través de la planificación, del análisis anticipado de situaciones que podrían venir, y es ese curso de acción que te permite llegar, transitar de un punto A un punto B. Ahora bien, cuando hablamos de planificación estratégica, esto se diferencia de la planificación, si se quiere, tradicional, porque la planificación estratégica es mucho más heurística. Se descubre a sí misma en el proceso, tiene una capacidad de adaptación y también de anticipación. La planificación tradicional, como normalmente se vería la planificación, es un conjunto de acciones que se piensan, que deberían tener una relación causal entre ellas, que tendrían consecuencias fácilmente, o no fácilmente, pero en cualquier caso previsibles, que hay una relación logarítmica en la planificación y en el curso de acciones. En la planificación estratégica sabemos que las cosas no necesariamente son así, que son mucho más complejas, y por eso tiene que tener una capacidad de adaptarse, de reinventarse, de ir cambiando los medios definidos, de ir cambiando las acciones en función de los escenarios que se vayan dando. Eso es la planificación estratégica, manteniendo los objetivos que en cualquier caso, de hecho, podrían inclusive llegar a tener sus matices en el camino. Se van cambiando los métodos y las estrategias, las alternativas, los cursos de acción que se definen en el camino para, en cualquier caso, indiferentemente de la circunstancia que rodea la organización, que rodea el proyecto, lograr el objetivo. Demanda adaptabilidad, demanda entender el entorno, demanda estrategia, demanda gestionar las interacciones. Por eso también se dice que la planificación estratégica en el sector público es un esfuerzo que une lo técnico, el conocimiento duro, con lo político, que une esas capacidades que lo hemos hablado en los otros videos de los directivos públicos, de coordinar las políticas, coordinar toda la parte administrativa, el funcionamiento colectivo del gobierno, e igualmente, el manejo del entorno político, la gestión de la política. Es toda esta gama de acciones lo que envuelve y lo que define lo que podría ser la planificación estratégica en el sector público. La planificación estratégica demanda gestión de la incertidumbre, a su vez demanda gestión de las interacciones. Esto tiene que ver con varios marcos, varios lentes que tenemos y que hemos visto en otros videos, temas de nuevo institucionalismo para explicar las políticas públicas, temas de gobernanza y, en fin, todo el tema de la gestión de las interacciones, que ahora más adelante en el video voy a hablar particularmente con el tema de la gestión de los stakeholders y, en este caso también, la gestión de la incertidumbre. Y para hacerlo es importante manejar las redes, manejar las interacciones, y hay distintas estrategias para esto, estrategias de acoplamiento, de desacoplamiento, estrategias de gestión del juego y demás. Hay distintas estrategias que son útiles para gestionar la incertidumbre. En cualquier caso, en las políticas públicas, como hemos visto en otros videos, se generan efectos no anticipados. Como cuando hablamos del mercado que genera externalidades, que algunas son negativas, algunas son positivas igualmente, lo genera el sector público con su accionar, con las políticas públicas. Y en ese sentido tenemos efectos no anticipados o efectos que no tenían la intención de que se materializaran de esa forma. Adicionalmente, los efectos no anticipados o que no tenían también la intención de que se realizaran pueden ser bienvenidos o no bienvenidos, pero esto también es una dinámica
de entendimiento importante, de estudio para la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque no siempre las mismas acciones, y aquí hay distintas teorías que tratan de explicarlo, pero no necesariamente hay un gran consenso académico alrededor de esto. Cuando se hace lo mismo o se aplica la misma política pública, no necesariamente se obtienen los mismos resultados. Es decir, aplicar una política pública A en Colombia y aplicarla en Venezuela, a lo mejor no traiga los mismos resultados. ¿Por qué? Hay quienes dicen que es por falta de conocimiento o por falta de, o por cambios en el contexto, por no tener la información completa. Sin embargo, cuando se sube los niveles de información y conocimiento, igualmente a veces las políticas arrojan resultados disímiles. Para esto hay que gestionar la incertidumbre, hay que tener la capacidad de adaptarse, hay que tener la capacidad de evaluar, de planificar y de adaptar y hasta de reaccionar en función de los distintos resultados que se generen en la política. Y esto es parte de la planificación estratégica. Es decir, cuando se hacen políticas públicas, los resultados no siempre son lineales, lo cual se relaciona con lo que estaba explicando hace un ratico de la planificación estratégica. No es necesariamente logarítmico lo que se planifica, lo que se hace y el resultado que se obtiene. De hecho, prácticamente siempre las políticas públicas arrojan efectos, bueno, normalmente no anticipados. Y en cualquier caso, como mencionaba ahora, hay autores que han hecho un esfuerzo por categorizar estos tipos de efectos adicionales al objetivo concreto de la política pública, que los dividen, si se quiere, como en 3 clasificaciones o 3 variables, indicadores que podría tener los efectos adicionales de una política pública, que pueden ser anticipados o no necesariamente anticipados. Es decir, se tiene un objetivo, pero se genera unos efectos adicionales que podrían haber sido anticipados porque se prevé por los estudios, por evidencia de otros casos, etcétera, o no anticipados. También pueden tener la intención de que se genere, más allá de que sea el objetivo principal de una política pública, bueno, uno intenta de que se generen otro tipo de efectos o no. Y además los efectos, como una tercera clasificación de este tipo de efectos adicionales que tiene que ver con esto de la planificación estratégica, tienen que ver o se puede categorizar en si son bienvenidos o no son bienvenidos, es decir, si son positivos o no son positivos. Es decir, con una política pública tú podrías tener un efecto que fuera anticipado o no anticipado, que a su vez fuera intencional que se produjera o que no lo fuera, y también que fuera bienvenido o que no fuera bienvenido en función del bienestar adicional que generara. En este marco quiero acotar y avanzando aquí en los temas sobre el objetivo y la visión de las organizaciones o la visión de los proyectos que se quieren realizar. Aquí es importante entender, y simplemente para dejar un par de píldoras, que la visión no se debe establecer, la visión de una organización no se debe establecer de manera unilateral, de arriba hacia abajo, desde los directores hacia, bueno, el resto de las personas que forman parte de una organización. Y además de eso, también vale la pena aceptar y reconocer que no hay métodos científicos para establecer la visión de la organización, para establecer sus objetivos. Es un proceso dinámico que, bueno, pasa con el trabajo en equipo, con el trabajo con la gente para determinar cuál es el objetivo al que se quiere llegar. Con respecto a la misión, rápidamente, simplemente decir de que en función de la planificación estratégica, prácticamente la misión que determina lo que se hace, prácticamente se podría resumir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, y esto está estudiado, no es que lo estoy inventando, esto es literatura académica, que evidentemente en esto puede haber diferentes opiniones, ¿no? Pero que las organizaciones no necesariamente tienen que buscar ser la mejor organización posible, llegar a un grado extremo de perfección, sino ser la mejor organización posible en función del contexto dado. Es decir, una organización que se entiende con su entorno ayuda a que la organización efectivamente sea mucho más capaz de lograr los objetivos que quiere lograr, porque bueno, está aterrizado, tiene los pies en la tierra. Para plantear otros aspectos sobre la planificación estratégica, evidentemente hablar del diseño organizativo
simplemente en esto señalar que el diseño organizativo, la conformación de una estructura de una organización o de un equipo de trabajo para un proyecto es mucho más que simplemente el tema de nombrar unos cargos, definir unas funciones, es decir, una visión mucho más taylorista de la situación o de la conformación de un equipo de trabajo, porque hay muchas otras cosas y es lo que estaba hablando al principio de este video. Hay un tema de interacciones, hay un tema de intereses, hay un tema de relaciones y comunicaciones no formales que hay que tener en cuenta. Entonces ahí también para el diseño organizativo uno tiene que ver qué procesos uno fomenta, qué interacciones uno también, fomenta o también desincentiva, cómo tú acoplas equipos de trabajo o personas, cómo los acercas y también cómo los alejas. En este mismo plano de la gestión de las personas, de la gestión de las interacciones, que es absolutamente clave y por eso soy insistente con esto, porque tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza evidentemente mucho más a niveles de instituciones y cómo las instituciones o los movimientos interactúan entre ellos para generar mejores fines para la sociedad, pero es que estamos en un mundo donde se entiende que este tipo de relaciones, posiblemente no formales, son clave para determinar los productos, los procesos y los resultados que se generan con la política. Entonces, en este sentido, es importante entender la labor que juegan los stakeholders. ¿Y qué son los stakeholders? Son los actores, pero no necesariamente los actores involucrados. Y allá hay normalmente un error en la definición, que se entiende que estos agentes de interés, los stakeholders, son personas o instituciones o sí, partes del sistema que están efectivamente involucradas en el proyecto. Efectivamente, esos son parte de los stakeholders, pero no exclusivamente. Es decir, un análisis completo del entorno para lograr los objetivos, porque aquí todo lo que estamos hablando es cómo bajar a la realidad la teoría, cómo aterrizar las cosas para efectivamente lograr los objetivos que se tienen. Es un tema de estrategia, planificación estratégica. Entonces, los stakeholders son todos los actores que pueden hacer de alguna forma u otra incidencia en el proyecto, que son parte de la organización, pero muchas veces los que no son parte de la organización y que pueden influir de manera positiva para el desarrollo de un proyecto, una política pública, o que pueden influir de manera negativa. Para el mapeo de los stakeholders, para su gestión, hay distintas estrategias. Diversos autores proponen diversos mecanismos, hay distintos instrumentos y distintas iniciativas, de cierto modo, para gestionar las redes, para gestionar las capacidades de los stakeholders. Particularmente, yo les sugiero utilizar el mapeo de los stakeholders. Y para esto también hay diferentes formas de hacerlo, particularmente basándome en los escritos y en la literatura generada por Mendelow y adaptada también un poco más en función de lo que yo considero que es mucho más práctico. Hoy en día, 20 años, 25 años después de esos escritos de Mendelow, yo lo que les recomiendo para la gestión de los stakeholders es identificarlos a todos y cada uno de ellos, es decir, tanto actores internos de la organización, del proyecto, como actores externos a la organización. Cuando estamos hablando de políticas públicas, esto puede ser desde medios de comunicación, partidos políticos, si estamos haciendo un proyecto comunitario, posiblemente el cura de la parroquia, de la comunidad, los transportistas, el consejo comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor sobrepasarse, poner más stakeholders de los que se piensen y que a lo mejor después no necesariamente tengas que desarrollar una estrategia muy elaborada para trabajar con cada uno de ellos, que poner de menos. Es decir, es cubrir todas las alternativas, es cubrir todos los escenarios, es planificar de forma estratégica. Entonces, listar los stakeholders y posteriormente poner en una categoría, definirlos. Esto parte del análisis subjetivo de quien elabora el proyecto, el quien está encargado de esta parte de la planificación estratégica, es ubicar el grado en una valoración numérica de interés que podría tener con que el proyecto saliera adelante y el grado de poder que tiene en función del proyecto. Entonces eso se hace para después poderlo poner en un plano cartesiano, que me parece la forma más interesante de verlo. Mi sugerencia es que a cada actor le coloquen una clasificación que va desde el -5, de menor poder o menor interés,
hasta +5, mayor poder, mayor interés. De esta forma lo puedes ubicar en los distintos cuadrantes del plano cartesiano en función de lo que te genere. Es decir, busco, vamos a hacer un proyecto de, no sé, transporte. Entonces busco Ministerio de Transporte, le pongo interés, en verdad 0 o -1, no tiene interés en resolver este tema para esta comunidad, pero poder, inclusive de veto, tiene, bueno, 4. Entonces les escribo esas características de interés y de poder y posteriormente lo ubico en el plano cartesiano. Y así hacerlo con todos los actores con los que se identifiquen que pueden ser relevantes para el proyecto. De esa manera se ubiquen y más allá de simplemente categorizar a los actores que pueden tener alto poder, alto interés o bajo interés, alto poder, etc. Esto permite diferenciar actores que pueden tener ambos, por ejemplo, alto poder o alto interés, pero definir quiénes tienen más en función de, evidentemente, el análisis de la persona que está gestionando el proyecto. Y esto es muy útil. Además, bueno, permite tener un mapeo completo de los stakeholders para después elaborar estrategias. Entonces, ¿y cuáles son las estrategias que se tienen que implementar? Una vez se mapean, una vez se clasifican a cada uno de los actores potenciales que pueden tener algún tipo de relación con la política pública que se quiere ejecutar, que se quiere implementar, que se tiene en etapa de diseño, es definir, bueno, cuáles son todas estas estrategias. Los actores, y dicho de manera muy rápida, muy cruda, muy sencilla, los actores que tienen alto poder y alto interés necesariamente son actores que tienen que ser involucrados en el proyecto. Actores que tienen bajo interés y bajo poder, pues simplemente con mantenerlos informados es más que suficiente. Actores con alto poder y bajo interés son importantes, entonces hay que buscar la forma de seducirlos. Y actores con bajo poder y alto interés, bueno, también son importantes, a pesar de que no tengan el mayor poder, pero tienen el interés, entonces son actores que tienen que ser utilizados. Entonces, en función de eso, para de verdad generar una planificación estratégica, se tiene que escribir, se tiene que pensar para el logro del proyecto estrategias concretas para cada uno de los actores. Esto, a la hora de elaborar un trabajo en este sentido, bueno, basta a lo mejor con enunciar la estrategia macro y después se desarrolla en otros momentos, pero pensar, consejos comunales, tiene alto interés pero tiene bajo poder, bueno, la estrategia es esta. El ministerio tal o el alcalde tal tiene alto poder y tiene alto interés, tiene que ser involucrado, la estrategia es esta. Los medios de comunicación tienen alto interés y bajo poder, o viceversa, como se defina y el criterio que diga. Pues bueno, esta es la estrategia para trabajar con los medios de comunicación. Eso lo que permite es tener una planificación estratégica robusta que le permita al gestor público, al directivo público, garantizar que un proyecto salga adelante porque no se le quedan aristas por fuera. Esto a mí me parece excesivamente clave a la hora de hacer planificación estratégica, a la hora de hacer políticas públicas. Y listo, con esto me despido, terminamos con el capítulo de hoy, con este pequeño video hablando de manera muy rápida, que espero que haya sido muy útil, sobre planificación estratégica en políticas públicas. Bueno, recuerden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Que estén bien, chao.